¿Qué es lo que quiero que veamos ahora? Quiero que veamos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Bueno, lo que quiero es mostrar esto funcionando, ¿sí? Mostrarles esto funcionando, lo que vimos recién en la presentación. Eh, Mostrárselo funcionando y que lo veamos en el emulador, ¿sí? Fíjense que acá lo que tengo es lo que veíamos ahí en la presentación. Bueno, quiero esperen que vamos a ver si puedo agrandar set font. Mirá. Eh, por un lado, la definición de la variable. Esta variable buffer, que yo lo que quiero es eh, guardarle algún dato que me ingresen por teclado, ¿sí? Fíjense, de vuelta, le digo que, que quiero 6 caracteres, 5 más el enter, ¿sí? Acá en esta segunda posición se me va a almacenar la cantidad de caracteres leídos, o sea, después de que apriete el enter me va a aparecer la cantidad de caracteres leídos y después le digo reservame 6 posiciones de memoria con el signo pesos y por último le agrego un signo pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llame a la interrupción de ingresar un texto por teclado, ¿sí? Lo que, lo que va a hacer el procesador me va a leer del primer, del, del primer elemento, va a leer la cantidad de caracteres que me va a permitir ingresar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando yo pruebe no me va a dejar ingresar más caracteres que los que yo le diga ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo ingresé 6 caracteres y quiero apretar enter, no me va a dejar. Voy a tener que borrar uno y apretar enter, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos es esto funcionando. Fíjense que acá tenemos cómo mostrar un carácter por pantalla, ¿sí? Mostrar el 0, el número 0 por pantalla, que lo tengo que mostrar como un carácter ASCII. Eh, Después mostrar un string por pantalla. Después esto que les va a ser muy útil, eh, el salto de línea, ¿sí? Eh, el salto de línea, ¿por qué? Porque yo voy a querer mostrar un mensaje y si yo no pongo un salto de línea, si no pongo un salto de línea, lo que va a hacer es el siguiente mensaje me lo va a poner al lado, ¿sí? Y no me lo va a poner en el renglón de abajo, ¿sí? Me lo va a poner pegado al otro mensaje. Entonces necesito poner un salto de línea para, para que me muestre un mensaje debajo del otro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Eh, Leer un string por pantalla, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a utilizar la variable buffer, ¿sí? Y después tenemos una instrucción que nos permite limpiar la pantalla, que también les va a ser útil, ¿sí? Les va a ser útil. Y después fíjense que muestro eh, el string leído por pantalla. Bien, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto, así lo vemos funcionando. Vamos a ver, por un lado, las variables, ¿sí? La vamos a poner acá, la variable buffer, ¿sí? Fíjense, ¿cuántos elementos tiene la variable buffer? Tiene un elemento, ¿sí? Dos elementos, más 6 elementos, ¿sí? Acá estoy definiendo 6 elementos, o sea, tengo 2 más 6 8 más uno, voy a tener 9 elementos. Y vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo acá. Vamos a ver qué pasa si pongo 9 elementos. ¿Sí? Vamos a poner el ASCII. Quiero ver el ASCII. ¿Sí? ¿Y qué pasa si pongo 10 elementos? Fíjense que acá atrás aparece un valor, que no, que es basura que tiene en la memoria, ¿sí? Entonces yo voy a tener 9 elementos, dijimos. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a poner
Ah, está bien. Sí, voy a tener esos valores. Fíjense que los primeros elementos, ¿qué pasa? El ASCII del 6, ¿sí? El ASCII del 6 lo muestra como ese cuadradito. Si yo voy a la memoria, View Memory, vamos a ponerlo como una lista. Lista. Como vamos acá, ¿sí? Si yo voy a la memoria, ¿se acuerdan? Memoria, segmento de datos. ¿Qué valor tiene? 0,7. Perdón, no lo ejecuté todavía. Fíjense. Ejecuto las dos primeras instrucciones para inicializar el segmento de datos. ¿Sí? El segmento de datos tiene el valor 0,720. Si yo pongo acá 0,720. ¿Sí? Fíjense qué valores tengo. Si yo lo miro en decimal, en hexadecimal digo, sí, en decimal y en hexadecimal, yo tengo el 6 y tengo el 0, ¿sí? Y después, fíjense que me aparece el signo pesos, que son los signos pesos que yo definí, ¿está? ¿Lo puedo ver acá en la variable? Sí, lo puedo ver acá en la variable, ¿sí? El salto de línea, fíjense cuántos caracteres tiene, cuántos números o dígitos tiene. 1, 2, 3 dígitos. Entonces vamos a poner acá, vamos a ponerle 3, ¿sí? Bien. Y después fíjense que aparece la variable texto, que ahora vamos a ver en qué posiciones de memoria está, ¿sí? Texto, fíjense que está en la dirección de memoria 1A, ¿sí? En la dirección de memoria 1A, ¿sí? Fíjense que acá aparece ingrese espacio un texto, ¿sí? ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? Acá empieza con la I, ¿sí? Y fíjense que aparece el salto de línea, está en la dirección 09, que dijimos que era el salto de línea 0A, ¿sí? 0D, ¿está? O sea que están de manera consecutiva como viene sucediendo siempre. Tengo los tres caracteres, después empieza la variable hola, ¿sí? Se ve acá, la H, la O, la L, la A, espacio, como, espacio, va, y el signo de pregunta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahí yo tengo las variables definidas. ¿Está? Fíjense, si sigo ejecutando, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dejar el valor 0,2 en hexa, ¿sí? Y después voy a llamar, ¿sí? Le voy a dejar en DL el carácter que quiero mostrar, ¿sí? 0,2 en AH, ¿sí? El carácter A en DL. Fíjense que si me voy a me voy ASCII.cl, ¿sí? Si me voy a ASCII.cl, fíjense que la A, ¿qué valor tiene? La A minúscula, el símbolo A minúscula, tiene el valor 61 en hexadecimal, ¿sí? Fíjense que en DL me puso el 61 en hexadecimal, ¿está? Entonces, después, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la interrupción 21. ¿Qué va a hacer esta interrupción 21? Va a interrumpir el procesador. El procesador, ¿qué va a mirar? ¿Qué interrupción es? La interrupción 21. ¿Dónde va a mirar qué es lo que el servicio tiene que ejecutar? Lo va a mirar en el registro, ¿sí? En el registro AH. En el registro AH, ¿qué va a tener? La interrupción 02. Entonces va a ver qué es lo que tiene que hacer para esa interrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense, no sé si llega a verse. Change font. Vamos a ver si lo... ahí está, ¿sí? Fíjense que me mostró el carácter A, que era lo que yo quería mostrar, ¿sí? Vamos a seguir ejecutando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero mostrar el 0. Ahora, para mostrar el 0, ¿sí? Lo que veíamos acá, el 0, ¿sí? El número 0, ¿dónde está? Acá. El número 0, ¿qué valor le corresponde? El 30 en hexadecimal. Por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo, lo que hacemos es
¿sí? Lo que hacemos es mover a H02, de vuelta quiero mostrar un carácter por pantalla, y después lo que voy a hacer es mover el 30 en hexa porque es el número que le corresponde, el ASCII que le corresponde al 0, ¿sí? Entonces cuando lo voy a ejecutar, ¿sí? Fíjense que acá está la instrucción IRET que retorna desde la, ¿sí? Y fíjense que lo que hizo fue ponerme el 0, pero el 0 ¿dónde me lo puso? Me lo puso pegado al carácter anterior. ¿Qué quiere decir? Cada cosa que yo vaya mostrando por pantalla se va a ir agregando atrás, salvo que, ¿sí? Salvo que yo haga un salto de línea, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Mostrar un string por pantalla, ¿sí? Lo que está en texto 2. Texto 2 dice ingreso un texto por pantalla, ¿sí? Texto 2. Fíjense que ¿qué hice acá? Le dejé en DX tengo la dirección de memoria de la variable texto 2, ¿sí? Le dejé la dirección de memoria de la variable texto 2. ¿Cuál es la dirección de memoria de la variable texto 2? 1A, ¿sí? Si vengo acá, dijimos 1A, que es donde empieza. Fíjense, acá aparece en la columna esta, ingrese espacio, un espacio texto. ¿Está? Entonces, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Vamos a ejecutar la interrupción, ¿sí? Y fíjense que ejecutó y me puso ingrese un texto por pantalla. Ahora, fíjense que de vuelta me lo puso pegado al carácter anterior mostrado por pantalla, ¿sí? Assembler no sabe que tiene que hacer un salto de línea, salvo que yo le indique que haga un salto de línea, ¿sí? Bien, ahora lo que quiero hacer es mostrarles el string de salto de línea. En particular, yo sé que el salto de línea, ¿sí?, es 0A, es el salto de línea, ¿sí? Y fíjense qué valores en ASCII son 0A, y qué valores el 0D. ¿Sí? Vamos a venir acá, que tengo con el 0A, ¿sí?, y el 0D. Fíjense que con el 0A lo que tengo es una finalización de línea, ¿sí? Muestro una finalización de línea, y después lo que hago con el 0D es un retorno de carro, ¿sí? Un retorno de carro que se llama, que en realidad es un enter, ¿sí? Y como lo que quiero hacer es mostrarlo por pantalla, de vuelta, al finalizar, ¿qué tengo que ponerle? Y lo que tengo que ponerle es el signo pesos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Siempre que quiero mostrar algo por pantalla, pongo el signo pesos para saber para que sepa dónde tiene que finalizar, ¿sí? De vuelta, le paso a DX la dirección de memoria del salto de línea, ¿sí?, que es la dirección de memoria 0009 en este caso, ¿sí?, y lo muestro por pantalla. Ahora bien, no vamos a ver nada, obviamente, porque no mostramos nada todavía. ¿Qué hicimos? Mostramos el salto de línea primero, y ahora voy a querer leer algo por pantalla, ¿sí? Podría no hacer un salto de línea, ahora lo que voy a hacer es leer por pantalla, y vamos a ver que cuando muestre, ¿sí?, me va a poner el cursor, no me va a poner el cursor acá al finalizar, sino que lo que va a hacer es va a ponerlo debajo, ¿sí? ¿De qué manera le digo que voy a leer un string por pantalla? Con el código 0A, ¿sí?, en el registro H, y después le tengo que pasar la dirección de memoria de la variable buffer. Y acá es donde me interesa que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Entonces vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar esto para que se vea, ¿sí? Y quiero que miren qué sucede con las variables también, ¿está? De vuelta, yo le paso la dirección de memoria a la variable buffer. ¿Qué teníamos en la variable buffer? ¿Sí? El 6. Si lo miro acá tengo el 6. Después tengo el 0.
¿sí? Y esto lo vamos a poner en un signet, así lo vemos. Oh, perdón. Eh, Acá vamos a poner sin signo para ver los números, ¿sí? El 36 es el número que le corresponde al signo pesos. Si yo lo miro acá, ¿sí? El signo pesos tiene el 24 en hexa, pero si lo miro en decimal, el ASCII es el 36, ¿sí? Corresponde, en los 36 estos corresponden al signo peso. Pero lo que quiero que vea es cómo cambia la variable acá y cómo cambia la variable acá, ¿sí? Entonces, le paso la dirección de memoria a la variable buffer. ¿Dónde empieza la variable buffer? En la posición 0, ¿sí? Entonces ya sabe que, ¿sí? Cuando tenga que leer un string por pantalla, ya va a saber que en la primera posición tiene la cantidad de caracteres y que en la segunda me va a dejar la cantidad de caracteres leído, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a la interrupción. Fíjense que acá se puso el cursor, acá para que yo le ingrese algo, ¿sí? Vamos a poner arqui, ¿sí? Fíjense, ahí tengo 5 caracteres. No me deja, estoy apretando, ustedes no me ven, pero estoy apretando y no me deja. ¿Por qué? Porque está esperando que, dijimos, son 6 caracteres, son 5 caracteres más el enter. Entonces, cuando yo apriete enter acá, ¿sí? Cuando yo apriete enter, fíjense qué me va a decir la variable buffer. ¿Qué pasó en la variable buffer? Acá que teníamos, originalmente teníamos el valor 6 y después 0. ¿Por qué se cambió? ¿Sí? ¿Por qué se cambió? Se cambió por el valor 5. ¿Por qué? ¿Cuántos caracteres ingresé? Ingresé 5 caracteres. ¿Sí? Estamos. Fíjense, acá qué valor me puso el 5. Y fíjense que los valores que puso, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo habíamos definido la variable? ¿Sí? La habíamos definido 6 y después acá habíamos puesto, ¿sí? 6 caracteres con el signo pesos. ¿Está? Entonces, fíjense que ¿por qué me los cambió? Por el código ASCII de cada uno de los caracteres. ¿Sí? Fíjense, la A minúscula, ¿sí? La A minúscula, donde estaba acá, es el 61 en hexa o el 97 en decimal. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo el 97. Después tengo el 114 y el 113. ¿Sí? Si vengo acá al ASCII, ¿sí? El 114, ¿cuál es? La R. ¿Sí? El 113, ¿cuál es? La Q. ¿Tá? Entonces, me fue reemplazando las posiciones que yo había definido en la variable por cada uno de los caracteres. Y fíjense que apareció la A, ¿sí? Lo ven de vuelta acá en la columna. La A, la R, la Q, la U y la I. Y fíjense que me puso después. ¿Se acuerdan que habíamos puesto en el salto de línea? Habíamos puesto 0D, que el 0D era un enter o un retorno de carro, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que me dejó la cantidad de caracteres leídos acá, ¿sí? Voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás para que veamos la diferencia. ¿Qué sucede si yo no ingreso todos los caracteres? ¿Sí? Ahí volvimos de vuelta a las variables al valor que tenían. Voy a ejecutar de vuelta esto. ¿Sí? Fíjense que se queda acá esperando que ingrese algo. Y vamos a poner ARQ. Voy a poner 3 caracteres. No voy a poner los 5 más el enter. Voy a poner 3 y voy a apretar enter. Y fíjense que acá el 6 que tengo acá y el 0 ahora se va a reemplazar ¿por qué valor? Por el valor 3. ¿Por qué? Porque ingresé 3 caracteres. ¿Qué me permite tener, ¿sí? ¿Qué me permite tener en la variable buffer en la segunda posición, ¿sí? En la segunda posición, la cantidad de caracteres que si yo tengo que recorrer todo el string, ¿sí? Para ver qué caracteres tiene el string, como les puede pasar en los ejercicios que tengan que resolver,
yo ya sé, yo puedo hacer un for, ¿sí? No necesito hacer un while, no necesito hacer, mientras no encuentres el signo pesos, porque sé que el último elemento es el signo pesos, yo tranquilamente puedo utilizar, ¿sí? Puedo utilizar, eh, puedo utilizar un for, ¿por qué? Porque yo sé que acá me va a dejar la cantidad de caracteres que leyó por pantalla. Entonces le puedo decir, hacer un for en este caso de hasta el 3, ¿sí? De 3 iteraciones, porque yo sé que tengo 3 caracteres y voy a poder recorrer todo, todo, todo el string, ¿sí? Eh, entonces, lo que me permite esto es justamente eso, dejarle en el primer elemento la cantidad máxima de caracteres que quiero leer por pantalla, y en el segundo elemento me va a retornar, ¿sí? La interrupción me va a retornar la cantidad de elementos leídos por teclado, ¿sí? Lo cual es una gran ventaja. ¿Está? Ahora lo que voy a hacer es, voy a limpiar la pantalla. Fíjense que, vamos a poner esto así. Ahora lo que voy a hacer es, con esta instrucción 03 en AX, lo que hago es limpiar la pantalla. Y fíjense que acá cambió la interrupción, ¿sí? Cambió la interrupción, estamos trabajando con la interrupción 10. Fíjense que ahora va a limpiar la pantalla, desaparecieron los valores que tenía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo pedir que ingresen algo por pantalla, ¿sí? Y después quiero limpiarla la pantalla, ¿está? Porque después quiero mostrar los resultados y quiero que quede limpio. Nada, puedo limpiar la pantalla, ¿está? Eh, y después lo que voy a hacer es mostrar el string leído por pantalla, ¿sí? Y fíjense que tengo de particular acá. ¿Qué sucedería si yo muestro directamente la variable buffer? Si yo muestro directamente la variable buffer que tengo acá, ¿sí? ¿Dónde está el string que quiero mostrar? Y está acá, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, la dirección de memoria de la variable buffer, ¿dónde empieza? Empieza en la posición 0. ¿Sí? Fíjense que la dirección de memoria de la variable buffer es la 0. Pero la variable buffer tiene dos elementos que yo en realidad no quiero mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo estos dos primeros elementos, no son parte del texto que me ingresaron, sino que son datos de qué cantidad máxima de valores permito para la variable y cuántos caracteres ingresaron realmente. ¿Eso lo voy a querer mostrar por pantalla? Y no, la realidad es que no. Entonces, ¿debería arrancar en la posición 0 la variable? O sea, lo que quiero mostrar, no, debería arrancar en la posición que 0, 1, debería arrancar en la posición 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a asignar a dx la dirección de memoria y después, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar dos posiciones. ¿Por qué le voy a sumar dos posiciones? Y porque en realidad yo quiero que empiece a mostrar a partir del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera me evito de mostrar estos dos caracteres que no quiero mostrarlos porque lo único que van a hacer es mostrarme basura, ¿sí? Basura por pantalla. Entonces, de esa manera, fíjense que yo voy a mostrar el valor, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 por pantalla. ¿Qué es lo que voy a hacer? De nuevo, voy a mostrar un salto de línea, ¿sí? Para que se vea bien lo del salto de línea, ¿sí? Voy a mostrar un salto de línea, que no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver ahora cuando yo quiera mostrar otro string por pantalla, ¿sí? Cuando yo quiera mostrar otra variable, otro texto por pantalla, vamos a ver que ahora no aparece acá atrás, sino que va a aparecer en la línea siguiente, ¿sí? Y vemos cómo aparece en la línea siguiente. Entonces ese salto de línea me permite justamente, me permite, eh, me permite mostrar en diferentes líneas el texto que yo quiero mostrar por pantalla, ¿sí?
Y lo mismo si quiero pedir algo por teclado, que el cursor sí me va a permitir que el cursor no aparezca acá atrás, sino que aparezca el cursor abajo. ¿Está? Como lo vimos en el ejemplo. Es eso, eso es todo y con eso van a tener las diferentes maneras de tienen las diferentes maneras de leer y mostrar por pantalla algo con interrupciones a la ejecución del procesador. ¿Sí? Eso es todo por ahora.